Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Jorge Neira Miranda, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica, médico ginecobstetra de la Universidad de Chile, profesor asociado adjunto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtiene grado académico de magíster en bioética y desarrolla el programa de cuidados paliativos perinatales. Acompañar es con el tema gestantes, parto y puerperio en COVID-19. Le recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión, en el cual recopilaremos todas las dudas que realicen a través de la presentación. Además, les solicitamos ingresar al link que se les expondrá en el chat para realizar un diagnóstico educativo y ver cuáles son los temas que requieren mayor refuerzo. Agradecemos nuevamente al doctor Jorge y comenzamos con la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí y agradecer la invitación de Hospital Digital para hablar de este tema que nos tiene a todos conflictuados. Mi hoja de ruta son estos 7 puntos. Y vamos, como todas las presentaciones, con el objetivo general, que es establecer las recomendaciones para la atención oportuna de las gestantes puérperas y o díadas es la dupla, ¿no es cierto?, que acuden en forma espontánea o derivadas a consulta obstétrica y ginecológica en los casos con sospecha o confirmación de COVID-19. Los objetivos específicos son establecer las recomendaciones específicas para el personal de salud que atienda a los gestantes, puérperas y odíadas con sospecha o confirmación, determinar el manejo clínico ambulatorio de los gestantes, puérperas, días y el manejo hospitalizadas. Me di un esfuerzo para, y que en el fondo me sirvió mucho para aprender de las personas que siempre son líderes y héroes en estos conflictos, y es revisar la prensa para ver el contexto. Y nos vamos al 23 de enero, cuando la prensa en Chile publica que hay una detección de una enfermedad viral, y el 23 de enero la OMS decide hacerse esa pregunta, si declara emergencia internacional, 23 de enero. El día siguiente, la OMS evita declarar emergencia internacional. Y ese mismo día, en el país ya se estaban haciendo los trámites para importar elementos para el diagnóstico y la protección de las embarazadas, el 24 de enero. Y una semana después, o sea, el 31 de enero, ahí recién la OMS declara la pandemia, la emergencia de salud internacional. Y quiero que se fijen en esto porque aquí muestra cómo estaba la situación mundial el 1 de enero, el 1 de febrero y el 1 de marzo. Figúrense ustedes que entre el 1 de enero y el 1 de marzo esa era la relación, o sea, fue el momento de mayor explosión que hubo, y la Organización Mundial de la Salud perdió 7 días en alertar al mundo. Ya el 1 de marzo ya había llegado a Brasil y la situación actual. Y en nuestro país, entonces, es en marzo donde empieza la cascada de eventos sociales,
con la suspensión de clases el 14 de marzo, al día siguiente la fase 3, 2 días después la fase 4, el 19 de marzo el estado de catástrofe y el 26 de marzo la cuarentena total para algunas regiones de la capital y del país. En este momento yo quiero también parar para hacer un homenaje a Li Wenliang, este médico oftalmólogo que trabaja en el hospital de Wuhan y que junto con otros 7 médicos fueron los que describieron esta enfermedad y que desgraciadamente le costó la vida. Así que yo creo que su ejemplo, que murió trabajando hasta lo último, nos sirva para que eso no suceda en nuestras pacientes embarazadas. Así que un homenaje a la distancia a Li Wenliang. Y en respecto a los datos epidemiológicos, ¿qué es lo que nos dice la OMS el día 4 de abril? Aquí está la curva donde podemos ver a China. China ya está en la fase de descenso. Y tenemos este color que no se ve muy bien, pero esto indica Europa. Y vemos cómo Europa está en el pic en este momento y que lo más probable es que siga esa curva. Y en este momento, lo amarillo, que es América, es lo que está increciendo. Es la segunda, la que va a estar responsable de la que se llama eventual segunda oleada. Y en nuestro país, los casos registrados por día al día de ayer eran casos por día, fueron 310 el día de ayer. Pero esa ha sido la curva donde desde el 20 de marzo estábamos en alrededor de 100 y en una semana se duplicó y después desde el 29 de marzo al 3 de abril estamos llegando a los 400, o sea, nuevamente se duplica y es alrededor, el día de hoy fueron sobre 400, o sea que estamos en este plató, ojalá que sea plató, pero ese es el nivel actual, como vamos a ver. Y el nivel, la acumulación de los casos hasta el día de ayer estábamos en 4.471 con 34 fallecidos. Si nosotros vemos esto y lo proyectamos con todos esos países, China, Italia, España, Irán, Corea del Sur, Francia, Alemania, Estados Unidos, luego de que se alcanzan los 100 casos, o sea, todas estas comparaciones son hechas con países que parten la carrera, digamos, con 100 casos diagnosticados. Y nosotros vemos que estamos abajo de la curva en comparación con los otros países. Otra forma de verlo es con haciendo el logaritmo de estos datos, que permite verlo de diferentes maneras, pero que también nos identifica como que nos estamos separando de todo el resto de los países. Esto es algo que no es oficial, pero que es un compañero de curso mío, su hermano, que se llama Mauricio Canals, que es un profesor titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, que él ha inventado un modelo de predicción, y eso ya está lo está viendo para publicarlo, pero que informalmente me da esta diapositiva, para que se la comparte con usted, en el sentido de que en relación a los días, el índice de contagiosidad, sí, lo dije bien, contagiosidad, que es este RO, llegó hasta 2.6 y ha ido bajando y en este momento está en 1.3. Esto es muy importante porque implica, a ver, ¿por qué se llega a esto? Esto es
2.6 el índice de contagiosidad cuando el virus estaba a sus anchas, o sea, en la condición pillando a toda la humanidad en desprevenido, y eso es cómo se reproduce. Pero una vez que se han instalado las medidas, que es aislamiento, el uso de la protección universal de contacto, superficie, lavado de manos, empieza a bajar el índice de contagiosidad. Y en este momento estamos en alrededor de 1.3. Y eso yo lo encuentro muy optimista para mirar el futuro y tomar las políticas. Si uno va en los casos de COVID por comuna, la tasa de incidencia está entre 0 y 100. El 100 es el cafecito. Entonces, ¿quiénes son los que están cafecitos en nuestro país? La región metropolitana, con Providencia, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que esto implica sobre 100 casos por 100.000 habitantes. Después viene San Fabián, que yo no sabía dónde quedaba, digamos, pero me contaron. El que tiene 6 casos, pero como hay tan poca población, tiene una tasa de 128, por lo tanto está en este rango y está con su punto cafecito. Después viene Chillán, que está al lado, después Temuco, Osorno y Punta Arenas. Esas son las comunas que tenemos que tener mucha visión para enfocarnos en las embarazadas. Y el día de hoy es lo que se entregó ahora en la mañana, 4.815 casos totales confirmados, con 37 muertos hasta el día de hoy. En cuanto a la embarazada y COVID, esto son datos preliminares, pero hay 17 embarazadas con COVID en este momento. Estamos haciendo todas las gestiones para bajar este registro y entregarlo a nuestro referente a lo largo del país. Pero eso es la realidad que tenemos en este momento. Entonces, ya ahora introduciéndonos en la parte clínica, el ordinario 895, el último, define los casos sospechosos, probables y confirmados. El sospechoso, hay 4 alternativas. Una enfermedad respiratoria aguda, que todos sabemos, fiebre, odinofagia, tos, mialgia, disnea, y todo esto que ha salido últimamente, que es la alteración del olfato, del gusto. Eso, más la historia de viaje o residencia en un país o territorio que reporta transmisión, los 14 días previos. Esa es una condición. La otra es igual, una enfermedad respiratoria aguda, más contacto con caso confirmado o probable COVID en los 14 días previos. O los síntomas clínicos, fiebre sobre 37,8 grados Celsius, odinofagia, tos, mialgia, disnea, y lo que yo les decía, de lo que han reportado, la disminución del olfato y del gusto. Y la última, como sospechoso, una enfermedad respiratoria grave con presencia de fiebre y tos y dificultad respiratoria, hospitalizado. El probable es un sospechoso, un anterior que presenta una PCR no concluyente, y el confirmado con PCR positivo. Esto es de los cuales nos vamos a introducir, sabiendo que estas definiciones pueden ir variando de acuerdo a la situación epidemiológica del país. El Ministerio está trabajando full a distancia en este sentido. Y el recién nacido, la rama de neonatología lo reconoce como un recién nacido sospechoso cuando la madre tiene
infección por COVID-19 o contacto con los 14 días previos o 28 días posteriores al parto. Contacto directo con algún infectado. Generalidades de la infección por COVID en la gestante. Hasta el momento, la información específica, que yo se las puse todo al final, todo lo que voy a hablar está al final. Hasta el momento, la información específica en relación al impacto del COVID-19 sobre la embarazada y resultados perinatales es escasa, obviamente. Ahí están todos los trabajos que lo reportan. Y la transmisión del virus, que es por gotitas, por vía respiratoria o por contacto directo con superficie contaminada, y que cuando hay ambiente de aerosoles, es mayor la probabilidad de que se transmita por esta vía de gotitas, con un periodo de incubación que es entre 1 a 14 días, siendo el promedio 3 a 5 días. Y que no existe hasta la fecha evidencia que apoye la transmisión placentaria del virus. En esta evidencia escasa, no existe evidencia de transmisión vertical. En el fondo, si uno se pone muy riguroso, que no, eso no invalida que exista transmisión vertical, pero hasta el momento no existe evidencia en las muestras que se han tomado en las recién nacidos en placenta y sangre de cordón. Tampoco no existe hasta ahora evidencia de transmisión del virus a través de la leche materna. Y, por lo tanto, la alimentación con leche materna sigue siendo recomendada como la mejor alternativa para alimentación al recién nacido. Todos sabemos que los beneficios de la lactancia son conocidos y es importante realizar todos los esfuerzos y la creatividad. Y ahí estamos todos llamados a aportar para mantenerla en cualquiera de sus formas, dependiendo de las condiciones locales, dependiendo de las condiciones clínicas de la paciente, los protocolos que tengamos locales y por supuesto que respetando la decisión informada de cada familia. Adicionalmente, todos sabemos que la lactancia confiere protección contra otros virus respiratorios, disminuyendo la gravedad de su presentación y el riesgo de hospitalización por neumonía. Recomendaciones generales ahora a los equipos de salud durante el embarazo y puerperio. No asistir a recintos educacionales o al trabajo en la medida de lo posible. Se está viendo el proyecto de extender la licencia del prenatal, pero eso falta mucho. Así que yo creo que obviamente que el buen criterio nos da la herramienta del reposo laboral, que ahí con la prudencia tenemos que utilizarla nosotros. No asistir a áreas públicas en forma innecesaria. Mall, cine, parques, etcétera, sobre todo cuando estaban en trabajo de parto. No, en la casita caminando, ahí humildemente como estamos todos. Asistir a los establecimientos de salud solo en caso de control perinatal habitual o consulta de urgencia ginecobstétrica, en caso de presentar alguno de los principales síntomas de COVID. Y por supuesto, si están las condiciones de consulta en ginecobstétrica de urgencia, o sea, si hay contracciones, si hay pérdida de líquido, o trabajo de parto prematuro, etcétera, o de término. No utilizar el transporte público en la medida de lo posible, quedarse en casa y evitar las visitas. Todos sabemos lo que cuesta eso. Ventilar adecuadamente las habitaciones de manera periódica. Ustedes han visto en todo lo que anda en WhatsApp que las microgotitas quedan flotando en el aire y una forma rápida de eliminarla es hacer una corriente de aire y con eso se retiran rápidamente. Limitar los viajes a los estrictamente necesarios y promover la vacunación contra la influenza para ella y su grupo familiar. Ojalá que nos pille a todos vacunados porque eso es una ayuda también
para la infección de COVID. A los equipos de salud, la precaución estándar. ¿En qué incluye eso? Eso incluye estos 5 puntos: higiene de las manos y los equipos de protección personal, que los vemos aquí, que incluye entonces el delantal, la mascarilla, que en caso de haber intercambio con fluidos en aerosol tiene que ser la N93 o 95, las antiparras o la mascarilla completa y los guantes. Eso son, y por eso tenemos que luchar, porque son esos los elementos de EPP. Después la gestión segura de los residuos con la bolsa en la cual se tiene que colocar también un poco de cloro en 1 millón de partes por millón, que es en el fondo chorrear un poquito de cloro y dejarla bien cerrada y sellada. Y la limpieza ambiental y esterilización de los equipos. Esas son las recomendaciones generales. Y también viene ahora la precaución ante riesgo por contacto y gotitas, que tiene que ser el aislamiento de los pacientes, ventilación adecuada con 60 litros por segundo por paciente, el EPP, después de atención quitar y desechar los EPP más lavado de manos, y ya sabemos, y para el riesgo de transmisión aérea y por procedimientos generadores de aerosol, ventilación del sitio con un flujo mayor de aire, 160 litros por segundo por paciente, o salas de presión negativa con más de 12 cambios de aire por hora y dirección controlada de la ventilación mecánica. Y EPPP con respirador para partículas y con las mascarillas altamente eficientes como son la N95 o la FPP2 o equivalente. Entonces, vamos al parto en una mujer, en una embarazada, sin riesgo ni sospecha de infección. Y la acompañante tiene que ser una persona que esté sana y no tener eso. Se tiene que fomentar, en el fondo es hacer todo lo que hacemos habitualmente, fomentar el contacto piel a piel de inmediato, para el inicio de la lactancia dentro de la primera hora de vida, y el clampeo del cordón como es habitual. Extremar la higiene de manos y avisar a la obstetra o matrona inmediatamente frente a síntomas o signos de infección respiratoria, así como la posibilidad de contacto con alguna persona enferma. De ser posible, la madre y el recién nacido deben ser dotados de alta precoz. Yo sé que es un problema, pero en eso está la creatividad nuestra, y suspender las visitas durante su estadía en puerperio, solo acompañante, sin síntomas respiratorios y sin factores de riesgo. Ahora, con una madre con sospecha o confirmación de COVID para la atención en el alto riesgo, debe ser realizada por un solo equipo de turno, que debe incluir, por supuesto, al médico, a la matrona, matrón, TENS, auxiliar de servicio, que no estén rotando, que en eso es muy importante que ese equipo sea exclusivo para esa persona. No implica que no puedan atender otra, eso, por favor, quiero que se me entienda bien, pero que sean esas personas las que se dediquen a esa paciente exclusiva, en forma exclusiva. El aislamiento estricto con precauciones, como hemos visto, universales, para gotitas, superficie, lavado de manos, visitas restringidas, privilegiar el uso de salas SAIP para los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Si accede a una sala SAIP, utilizarla hasta el puerperio inmediato. Preparto para una madre con sospecha o confirmada. Entonces, en la unidad de preparto, y yo creo que antes, ¿no es cierto?, hay que notificar al equipo de obstetricia, de anestesia, neonatología, antes de la llegada de la paciente. Implementar todas las medidas de protección universal,
Y la toma de muestra para PCR entorulado nasofaringeo, la embarazada, para la confirmación de la infección. Eso es muy importante, porque a lo mejor puede ser un test rápido que se ha demostrado que en algunas veces ha fallado, así que se tiene que confirmar, y lo mismo para el recién nacido una vez que nace. Ahora, en el intraparto se aceptará un solo acompañante sano durante el parto, quien deberá utilizar precauciones universales, gotitas y contacto. El equipo obstétrico que asiste directamente al parto deberá utilizar las precauciones universales que hemos hablado, con una mascarilla N95 por la posibilidad de generarse aerosoles. Se sugiere no realizar clampeo tardío del cordón, considerando los potenciales riesgos y la escasa información. Esto lo dejo a su criterio, pero en una madre sospechosa o con infección, yo creo que me parece prudente hacer una ligadura precoz del cordón. El recién nacido deberá ser recibido por personal profesional entrenado, no por alumnos, que pueden estar ahí mirando, pero no recibido por ellos. Embarazada o madre con sospecha o infección en el intraparto. ¿Qué hacemos con el contacto piel a piel? Si la madre es asintomática y el recién nacido sano, de término, con buen Apgar, ofrecer el contacto piel a piel, manteniendo las precauciones para evitar transmisión al recién nacido, que son las universales que hemos hablado. Y en la madre que es sintomática y parto y con comorbilidades, parto prematuro, por ejemplo, no se recomienda el contacto piel a piel al momento del parto. Se recomienda a los equipos médicos que si la madre lo solicita, a pesar de la recomendación, que quede registrada su decisión en la ficha clínica con el consentimiento informado adecuado. Si no se hace contacto piel con piel y las condiciones de la madre lo permiten, la matrona podrá ayudar a extraer las gotas de calostro dentro de la primera hora de vida para estimular el inicio de lactancia y mantener la extracción cada 3 horas. Se procurará transmitir a la madre información acerca del estado del recién nacido mientras no pueda estar en contacto. En la atención inmediata, el niño será atendido por un profesional con medidas de precaución universales, idealmente en el mismo lugar del parto o en un espacio habilitado para este fin. Si se anticipa una posible intubación, se recomienda el uso de mascarillas N95. Al recién nacido se le realizará una muestra de PCR específica para SARS-CoV-2 de turilado nasofaringeo, no por aspiración, entre las 2 y 6 horas de vida para evitar contaminación con secreciones maternas. Si el recién nacido nace con síntomas respiratorios u otros, debe ser hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Ya. Vamos, media hora, y esto para mí es como lo más importante, este flujograma, que yo hice el esfuerzo y que resume muchas otras más cosas que se las voy a mandar escritas, pero que nos detengamos en lo siguiente. Todos estamos de acuerdo que llega la embarazada, se hace el triage y ahí puede ser confirmada o sospechosa o sana. La sana se va al tratamiento habitual y nosotros nos vamos a quedar con la embarazada confirmada o sospechosa, a las cuales las medidas son aislamiento inmediato más precauciones universales en espera del parto. Se produce el parto y la recomendación del ministerio es separar y hacer una PCR a la diada y manejar en ese instante de espera al recién nacido como positivo, hasta que se lleguen los resultados, y ahí tenemos estas tres, en el fondo son 4 alternativas, o sea, que la madre y el recién nacido estén negativos, lo cual lo hace, ahí me faltó la flechita, al tratamiento habitual,
que el recién nacido sea positivo y la madre negativa, lo cual es improbable, por eso no lo pusimos. Y entonces nos vamos a las otras dos formas de combinación, que es la más importante, madre positiva con un recién nacido negativo. Porque eso hace una diferencia respecto al manejo. Esa madre que es positiva con el recién nacido negativo, espero que me sigan en el esquema, hay dos alternativas. Madre sintomática y madre asintomática, que es muy importante. Porque si la madre es asintomática, la díada puede estar separada, pero en la misma habitación, con 1,80 m, que son 6 pulgadas, lo que recomiendan los chinos, o 1,8 metros, y favorecer la lactancia materna, de contacto. Y si la madre es sintomática, aquí, y en eso están todas las sociedades de acuerdo, hay que separar. Esa es la recomendación. Y si la paciente no, sabiendo la recomendación, no lo quiere hacer, bueno, que firme el consentimiento informado para que quede registrado en la ficha. Entonces, si la madre es sintomática, con todas las cosas que hemos hablado, separar a la día y leche materna extraída. Ahora, en este caso, si la madre y el recién nacido son positivos, ahí hemos logrado una flexibilización con las sociedades que han participado en esto, y dependiendo de la condición del recién nacido, si está bien, puede estar con su madre, pero si está con dificultades, tiene que irse a neonatología para observar. Y también favorecer la lactancia materna. Entonces, esto que es para mí lo más importante, lo que nos tiene que quedar. Nosotros tenemos que proteger a las dos, pero si la madre está infectada y el recién nacido está sin infección, separarlo hasta que podamos dar un tiempo de observación y poder evaluar a la día. Y si es asintomática, pueden estar existiendo en la misma habitación. Esto está escrito en 5 páginas, que yo se las voy a mandar, pero esto es que quiero que quede en la mente de todos. Ya, el niño después se va de alta, la madre, digamos, citación coordinada y asistida para control de la madre y recién nacido COVID-19 en domicilio dentro de los 7 días del nacimiento. Dentro de los 7 días de nacimiento, en domicilio. Personal de salud deberá cumplir con las preocupaciones estándar de contacto universal que hemos hablado. En el caso de recién nacido COVID-19 positivo, seguimiento estricto de la por videollamada o teléfono cada 2 días hasta visita domiciliaria dentro de los 7 días del nacimiento. Madre o tutor responsable recibirá educación previa al alta respecto a la detección de signos de alarma en el recién nacido que indiquen consulta de urgencia, que es la dificultad para alimentarse, fiebre, tos, signos de dificultad respiratoria, como son polipnea, más de 60 respiraciones por minuto, retracción, quejido, cianosis, apneas, decaimiento, compromiso del estado general. Mantener las medidas de aislamiento de la dupla por gotitas por 14 días desde el alta hasta la desaparición de los síntomas de la madre, por 14 días hasta la desaparición de los síntomas de la madre. Mantener cuna del recién nacido a 1,8 metros de distancia de la madre y familiares positivos, familiares que estén directamente relacionados, mantener durante este periodo el uso de mascarilla quirúrgica y lavado de manos estricto, pecho libre de demanda en caso
de madre sintomática moderada a grave, se recomienda leche materna extraída. En caso de usar extractor, este debe ser limpiado en cada uso y desinfectado previo al uso. Se deberá hacer lo posible por proveer a la madre las mascarillas. Las quirúrgicas tradicionales pueden ser utilizadas hasta 6 horas continuas, siempre que no se humedezcan o no se rompan, no se ensucien o salpiquen con secreciones. En este caso deberá cambiarla de inmediato, por lo que debe proveerse a la madre para que cuente con un stock adecuado de mascarillas. Se deberá hacer lo posible por proveer a las madres de equipos de extracción de leche materna y coordinar la adecuada esterilización de las partes asociadas al extractor. Esto es complejo, pero en eso es lo que tenemos como ideal que promovemos con las sociedades científicas. Para una madre y recién nacido que son positivos, aislamiento domiciliario en cuarentena se debe mantener en el hogar según protocolo MinSal, convivencia del binomio sin restricción, eliminación de pañales y elementos de aseo en bolsas cerradas con cloro, ideal rociarlos con un aerosol con cloro, ideal habitación exclusiva o cama exclusiva para la madre y el recién nacido durante el periodo sintomático hasta que se consideren recuperados. Estas recomendaciones entonces fueron hechas por estas 6 sociedades, 7, y están escritas, y quiero finalmente con unas palabras en relación al equipo tratante, que hay que cuidarlo, nos tenemos que cuidar entre nosotros, nuestra protección, y con nuestros pacientes mantener una comunicación fluida para poder minimizar los riesgos y obtener resultados de adherencia favorables. Estas recomendaciones se pueden ir actualizando, la que acabamos de hablar, de acuerdo al contexto epidemiológico del país y la revisión bibliográfica disponible. Algunas pocas reflexiones éticas. Les traje esta foto que anduvo en WhatsApp de un médico, ahí está el fonendoscopio colgando, que venía de un turno llorando porque le tocó dirimir quién tenía que usar los recursos de las camas críticas y los ventiladores, que en España en ese momento se estaba utilizando un tope de edad de 65 años. Y él se rebelaba contra eso, digamos, y circuló por todas las redes. Entonces, son decisiones muy complejas para un pobre humano, eso que estaba diciendo este querido doctor español. Y yo creo que eso lo que está realizando el COVID social es favorecer los comités de ética en los centros que resuelvan casos críticos. Estas son decisiones que nos superan y que tiene que haber una relación de junta médica, de diversas opiniones interdisciplinarias, porque nos superan todos. Y no puede estar todo esto sobre los hombros de un pobre humano ahí. Así que eso que se está manejando en la Comisión Social del COVID es un bien para todos los equipos clínicos que manejan. Consultar a los comités de ética hospitalarios, no quedarse con estas dudas que son muy complejas. Y dentro de lo ético yo quiero reforzar que tratar con toda la dignidad a cada paciente, eso forma parte de las buenas prácticas de la medicina, no tenemos que discriminar a nadie, realizar cuidados de calidad, en eso tienen que estar todos los antecedentes reunidos para la mejor decisión posible, y eso es lo que favorece en los comités de ética, que uno tiene que hacer el resumen de todos los elementos médicos relevantes para poder hacer el juicio adecuado. Nadie dice que va a ser lo mejor, pero si uno tiene un ejercicio para que no se le escape nada, va a tomar mejores decisiones y no abandonar jamás al paciente. Yo creo que
si uno está en una situación en que ya está llegando al fin la vida, bueno, acompañar, estar siempre al lado del paciente, porque uno en esos momentos puede hacer uso de todo lo que son los cuidados paliativos para poder dar confort, tranquilidad, amor a nuestros pacientes, y que eso sea y llegue al fin de su existencia por la progresión de la enfermedad que no tiene tratamiento hasta el momento, en la forma más humana posible. Y cuidar a los equipos clínicos, como este pobre doctorcito que llegó destruido a la casa, con las ojeras increíbles, y se puso a llorar ahí Eso nos tenemos que apoyar entre nosotros, apoyar con los seres queridos para lograr controlar esto que forma parte de... Son tan intensos estas situaciones que yo creo que nadie puede escapar a lo que le pasó a él, pero tenemos que saber que tenemos limitaciones, que cumplimos con nuestro deber haciendo lo mejor posible, y que todo lo que nosotros hagamos va a ser lo mejor realizado. Eso es lo que yo quiero animarlos, para que nuestras embarazadas estén protegidas y tengamos los menos fatalidades en nuestro accionar en esta enfermedad que no se sabe, que se tienen tan pocos conocimientos todavía en la embarazada. Aquí van todas las referencias bibliográficas, y le doy las gracias por la atención y atento a las dudas. Tuve 45 minutos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Se recopilaron bastantes consultas en los distintos chats. Y voy a partir con la primera pregunta. Dicen, el MinSal dentro del listado de procedimientos que generan aerosoles no describió el parto. Solo si utilizan oxigenoterapia, aún así recomiendan el uso de N95 y escudo facial en la persona de salud que atiende el parto. Nuestra recomendación para la persona que atiende el parto es mascarilla, escudo facial, porque las mascarillas N95 son escasas, pero si tú me dices, yo diría que en la atención del parto tiene que haber escudo facial y mascarilla de alta eficiencia como la N95. Perfecto, doctor. Preguntan acá, ¿la desinfección, es necesaria la desinfección del extractor de leche en pacientes COVID positivos? ¿Y con qué se realizaría esta desinfección? A ver, yo creo que eso está en el aporte que hizo la sociedad de la rama de neonatología de la SOCHIPE. Ahí está toda la forma de poder desinfectar todo el aparataje de extracción. No lo tengo en la mente, pero se los puedo enviar. Preguntan acá, también se ponen en una posición, madre con síntomas catarrales con examen positivo, y en el recién nacido no van a tener el examen hasta después de 72 horas, cuando ya probablemente vaya a estar de alta. ¿Conviene hospitalizar en ese caso a todos esos recién nacidos? La recomendación es que si está sospechosa, porque está con síntomas, eso fue lo que entendí, claro. Sospechosa o positiva es lo mismo en el fondo. Perfecto.
hay que separarlos, si está asintomática la mujer, y mantenerlos en neonatología y favorecer la lactancia con leche extraída. Eso. Perfecto, doctor. Doctor, preguntan acá, nuevamente para reforzar, los pacientes en APS, con estos pacientes casos confirmados, solamente se requiere tratarlos con mascarilla quirúrgica, no con N95. En APS, con mascarilla quirúrgica. Sí. Perfecto. Por lo que reviso, la mayoría de las preguntas es exactamente lo mismo en cuanto a desinfección del aparataje y todo eso. Entonces, va a quedar en la presentación para que lo puedan revisar. Exactamente. Yo les voy a enviar todo. Esto fue entregado el viernes, así que ahí yo se los voy a compartir, que es un documento de todas las sociedades de pediatría, infectología, pediatría, la rama de neo, infectología, nutrición y el comité de lactancia. Perfecto, doctor. Entonces, nuevamente, doctor, agradecer su participación. Era un tema que habían bastantes dudas y no había habido alguien que hablara de embarazo y neonatología. Le queremos agradecer nuevamente el que haya estado con nosotros. Invitamos a la gente que se conecta en cada una de nuestras presentaciones a seguir siendo parte de estas presentaciones realizadas por el Hospital Digital, la Xochimilco y el Ministerio de Salud. El día martes 7 de abril estará con nosotros el doctor Javier Quilodrán con el tema pacientes con enfermedades limitantes de la vida con COVID-19. Agradecer nuevamente la participación. Y doctor Jorge, si quiere decir algo antes de cerrar. Estamos ante una crisis sanitaria y ante una enfermedad que desconocemos un tratamiento como todas las enfermedades virales en sus inicios. Pero yo les quiero decir que hemos actuado como país dentro del contexto mundial y latinoamericano oportunamente. Obviamente que tenemos dificultades, que hemos tenido ciertos retrasos, pero hay ciertas cosas que se hicieron muy a tiempo y que nos han mostrado lo que estaba en el gráfico del doctor Mauricio Canals, que es la caída del RO, que es el índice de contagiosidad. Y eso es lo que nos puede en el futuro salvar y mantener nuestras gestantes indemnes, felices con sus embarazos, y para lo cual yo les doy un sentido muy positivo que con la acción de ustedes podemos lograr el mejor tratamiento a nuestras madres, porque estamos en un país que está haciendo las cosas adecuadamente, pero todo es perfectible, porque la columna vertebral del tratamiento son las matronas y los ginecobstetras, y ellos tienen que estar bien preparados, porque hasta el momento lo estamos haciendo bien. De esas 17 pacientes que hay infectadas, yo les voy a dar toda la información, porque ya la solicitamos a nuestra jefatura, para poder ir comunicándolo a todos. Así que les vaya muy bien, los necesitamos a todos para que con las buenas y prudentes acciones podamos proteger a nuestras díadas, a nuestras queridas pacientes que son las pacientes embarazadas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana a las 14 horas.